Mathieu Torlier. Mathieu, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, rato sin vernos, pero Sí. afortunadamente lo hacemos de nuevo, te saludo con gusto. Y bueno, pues la información interesante que creo yo que va a dar mucho, está dando ya mucho motivo para el análisis, para la reflexión sobre lo que significa este control por la vía tecnológica de la información, el manejo de los celulares, en este caso con el proyecto Pegasus. ¿Cómo va todo? ¿Qué has descubierto? ¿Qué es lo que se está presentando, Mathieu, por favor? Mira, lo que primero hay que precisar que la investigación Pegasus Project empezó hace varios meses con base en una filtración de datos, de 50.000 datos telefónicos, de números telefónicos que fueron ingresados a plataformas Pegasus de clientes de la empresa NSO Group, una empresa de Israel que desarrolló este programa. Este programa es un programa extremadamente potente porque no solo es una intervención telefónica como las de antes, ¿no? Donde solo pichabas la línea. Aquí se trata prácticamente de tomar el control de tu teléfono. Entonces, concentra en un solo aparato, en un solo software, lo que hacían las agencias de inteligencia antes para operaciones de espionaje. Es decir, te ubica, o sea, te hace un seguimiento, te puede grabar tu voz en cualquier momento. Entonces es un micrófono que traes aquí en el bolsillo. Te puede sacar fotografías, te puede sacar capturas de pantalla de lo que estés haciendo, puede seguir, puede agarrar todos tus mensajes de texto que de la aplicación que sea, aunque sea la aplicación más encriptada del mundo, a partir del momento en que el programa está en tu teléfono, tiene acceso a esto. O sea, lo que antes era revisar las cartas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, lo que hace Pegasus es lo que hacían 20 o 30 agentes de la Dirección Federal de Seguridad hace 40 años, ¿no? Entonces, a ese nivel de preocupación es lo que quiere decir Pegasus. Entonces, tuvimos, bueno, Forbidden Stories y Amnistía Internacional tuvieron acceso a estos datos y primero pues tuvieron que verificar en una primera etapa cómo eran y después abrieron un poco el proyecto bajo muy estrictas condiciones de seguridad a una colaboración internacional para que los reporteros y medios que participamos en esta investigación pues verificáramos en nuestros respectivos países lo que, bueno, si esta información podía cruzarse con tentativas de infección, etcétera. Entonces, lo que hemos descubierto dentro de estos 50.000 registros es que hay 15.000 que refieren a números de México, lo cual quiere decir que durante su sexenio, durante apenas un año y medio de su sexenio, 2016-2017, el gobierno de Peña Nieto al menos utilizó de manera masiva este programa intrusivo para al menos tener como objetivo a 15.000 personas, ¿no? Y hay que poner mucho énfasis en esto porque aparecer en esta lista no necesariamente quiere decir que uno fue atacado y menos quiere decir que este ataque potencial funcionó. Lo que sí es que la base de datos coincide con varios casos conocidos y hasta ayer no conocidos de tentativas de infecciones, es decir, mensajes de texto que venían con vínculos maliciosos, que si uno pichaba el vínculo, pues se infectaba el teléfono, ¿no? Entonces pudimos verificar en efecto que varias personas que ahí aparecen sí fueron víctimas de tentativas de espionaje. ¿Cuántas sí fueron espiadas? Pues depende de cuántas habrán apretado el vínculo, ¿no? Entonces ese es el contexto de la investigación y pues los hallazgos son tremendos y muy graves en lo que refiere a México porque pues son al menos 25 periodistas, más de 100 defensores de derechos humanos, activistas,
padres de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, integrantes del Consejo Nacional Indígena, un muy amplio espectro del movimiento social y una parte importante también, más de 700 actores políticos muy relevantes, entre ellos la historia que publicamos hoy, pues sobre todo el entorno de Andrés Manuel López Sí. Obrador, muy cercano, familiar, hasta bastante, o sea, desde lo muy familiar hasta lo más lejano, ¿no? Hasta operadores de Morena, etcétera. Pero el caso de Andrés Manuel López Obrador es tremendo porque él personalmente en aquel entonces no usaba celular personal, o al menos eso nos han dicho. Tiene uno desde hace poco y el número no aparece ahí. Pero lo que se ve es que al menos hubo como blancos de investigación a todo su círculo íntimo. Íntimo quiere decir Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, tres de sus hijos, bueno, sus tres hijos mayores, Ujú. eh, tres de sus hermanos, y esto cobra relevancia porque entre sus hermanos están Pillo y Martín, que hemos visto, o sea, en el sentido de por qué, cuál sería el interés político de espiar a cercanos a AMLO, es porque vimos que al fin de cuentas se han usado material de espionaje de cercanos suyos para atacarlo, ¿no? Y al fin de cuentas, independientemente de lo que se haya grabado o no, lo de sus hermanos es atacar a López Obrador a través de sus familiares. Entonces, esto podría indicar un poco cuál es la estrategia o la razón por la cual se espiaría a los hermanos, ¿no? Y más allá de la familia, están las personas que lo han acompañado desde hace 15, 20 años en ese largo camino hacia la presidencia de la República, los fundadores de Morena, integrantes de su gobierno capitalino, integrantes del gobierno legítimo del 2006, o sea, los incondicionales de toda la vida están ahí y tiene mucho sentido porque en los años en los que aparecen estos datos telefónicos, de esta lista que cabe subrayar, no es exhaustiva, hay más, porque al menos se sabe que se usaba Pegasus desde al menos el 2014, 2015, y estos datos no los tenemos. Eh, entonces, pues tenía sentido porque Morena o sea, era un partido que estaba creciendo, pero en construcción de bases, en construcción de todo. Entonces, precisamente es el momento, 2 años antes de las elecciones del 2018, en el que pues se está armando la estructura de Morena, ¿no? Entonces, por eso se ven no sé, a Gabriel García Hernández, que era secretario de organización muy importante, que es quien organizó las bases, Alejandro Esquer, que era el secretario de finanzas, en fin, Julio Scherer Ibarra, su abogado, su consejero, Alfonso Romo, vínculo de López Obrador con el sector empresarial, Hasta el y muchos más. cardiólogo. Hasta el cardiólogo. El cardiólogo es muy interesante porque el cardiólogo aparece dentro de lo que podrían ser dos clientes de NSO en México. Uno que se podría identificar con el CISEN, que hay cierto grado de información que permiten pensar que esta agencia es el CISEN, y hay otro cliente de NSO aquí que no hemos podido identificar, que se ha dedicado exclusivamente al espionaje político, porque cuando uno ve sus objetivos, casi todos son políticos, ¿no? Entre ellos del entorno de López Obrador. Entonces, pues el cardiólogo aparece ahí y tiene sentido puesto en el contexto pues de filtraciones a la prensa
sobre la salud de López Obrador, a ver, López Obrador sí puede ser presidente a pesar de su salud, porque es el cardiólogo que le había operado en esa madrugada del 4 de diciembre de 2013 y le salvó la vida, o sea, tuvo un infarto agudo López Obrador y fue de emergencia a América Sur, allá del sur de la ciudad, y lo operó de emergencia y le salvó la vida. Entonces, a partir de ese momento se convirtió en el cardiólogo del presidente. Y pues lo tuvieron, al menos, no sabemos si espiado, pero al menos en estas listas que quieren decir el primer paso de un posible proceso de espionaje. O sea, él estuvo en la plataforma de Pegasus, un médico. Hay más médicos en esta lista, pero son médicos, hay cirujanos plásticos en Sinaloa, etcétera, que uno podría pensar, bueno, aunque sea ilegal, bueno, o no sabemos, pues, porque uno podría determinar que, bueno, podría ser que, porque grupos criminales pueden acudir a cirujanos plásticos o algo. Pero aquí lo único relevante relevante en términos de información política de este cardiólogo, pues era ser cardiólogo de López Obrador, ¿no? Y él ni siquiera estaba sorprendido de saber que estaba en esta lista, porque él sabe que pues el corazón y la salud de López Obrador en 2016, 2017, pues tenía cierto interés dentro de unas instancias de gobierno que estaban pensando en las elecciones, ¿no? Claro. Mathieu, la mayor parte de lo que se tiene está relacionado con instancias del gobierno federal peñista, según lo que he leído, es decir, particularmente entiendo relacionado con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el CISEN y con la Procuraduría General de la República. ¿Está centrado sobre todo en esas tres entidades del gobierno federal peñista, Mathieu? Es que técnicamente hasta el momento son las que de las que tenemos información de que fueron clientas de Pegasus, de NSO Group para comprar Pegasus. Entonces la información que tenemos corresponde a estas tres agencias según podemos entender. No tenemos certeza así absoluta, pero sí tenemos un muy alto grado de certeza de que así es. CISEN, SEDENA y PGR. Viendo que lo que pensamos sería el CISEN, todo es con mucho cuidado porque en realidad no tenemos, o sea, no viene CISEN espió a tal, ¿no? Entonces es de cruzar y hablar con fuentes, etcétera, que confirman que CISEN sí se dedicaba más al espionaje político, porque porque CISEN y SEDENA operaban sistemas sin pedir órdenes judiciales, que al parecer dentro de la PGR había un mayor control sobre esto, lo que es la PGR a nivel institucional, porque hay que recordar que estos datos no abarcan la época de Tomás Herón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal, y quien en el gobierno del Estado de México de Peña Nieto era director de inteligencia en la Fiscalía, ¿no? Entonces aquí no sabemos qué sucedió, etcétera. Pero de lo que tenemos podríamos pensar que el CISEN fue el principal, no el único, pero el principal actor del espionaje a periodistas, a políticos, etcétera. Con una excepción que es el caso de Cecilio Pineda, el reportero guerrerense que fue asesinado en Ciudad Altamirano en marzo de 2017. Él fue ingresado, su número fue ingresado al sistema un mes antes de su asesinato, por un cliente que parecería ser la Sedena. Ahí sí habría un cambio. Entonces, pues permite también ver cómo un reportero puede estar siendo escuchado o al menos blanco de espionaje por parte de fuerzas armadas en un contexto tan complejo como el de la Tierra Caliente de Guerrero. CISEN en su momento con la dirección de Eugenio Imaz,
que era parte del equipo de Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno del estado de Hidalgo. Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación y que el CISEN estaba en su área de influencia. Pero, pues estos nombres, Salvador Cienfuegos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, pues parecieran estar al margen de rendir cuentas, o podría exigirse que den testimonio sobre estos señalamientos, Mathieu. Por supuesto, Osorio Chong fue un paso más adelante todavía y él simplemente niega que el CISEN haya adquirido Pegasus durante su administración. En el marco de esta investigación le hemos enviado un cuestionario detallado, etcétera, y para él, pues cualquier pregunta contestaba lo mismo. Se niega que se haya adquirido Pegasus, entonces no hubo espionaje político. Se niega que se haya adquirido Pegasus, entonces no hubo tal, no hubo tal, no hubo tal. Y eso es una locura, porque existen el portal de Carmen Aristegui, Aristegui Noticias, publicó unos contratos de renovación de licencias de Pegasus, del CISEN. Fuentes te dicen que el CISEN sí lo tenía. O sea, el propio gobierno de López Obrador en mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó un boletín en el cual señaló que el CISEN tuvo Pegasus de 2014 a 2017. Entonces, eso no solo tienen que rendir cuentas, pero a ver, aquí hay una contradicción brutal entre lo que afirma Osorio Chong y las evidencias con las que contamos. Entonces, evidentemente tiene que rendir cuentas Osorio Chong, y más también, y Peña Nieto sobre todo. Aquí cuesta pensar que todo esto haya sucedido sin que el presidente se enterara, a veces sin que el presidente pidiera información. Entonces, de todas maneras, hay una gran incógnita aquí que se debe de investigar y revelar. Y no se vale que sea solamente la prensa la que revele estas cosas. O sea, la prensa y el periodismo tiene límites en lo que puede hacer, pero hay una investigación en la Fiscalía General de la República que heredó de la PGR desde 2017, y de esta no sabemos nada y no hay avances. Bien, Mathieu, hay evidencia también de que hayan participado en estos procesos de espionaje gobiernos estatales en México o grupos empresariales. Mira, el espionaje en México es un mundo sin ley, sin regulación, sin nada. Sí los hay, pero o sea, no tenemos evidencia de que lo fueron con Pegasus. Eso es muy importante precisarlo. Hay reportes de prensa, está lo de Hacking Team, que era esta empresa italiana, cuyos correos fueron filtrados a Wikileaks hace unos años, que mostraban que el mercado de estas herramientas de espionaje es un mercado totalmente descontrolado en México, y cada gobierno, cada institución medianamente de justicia, etcétera, quiere su tecnología para espiar a otros, ¿no? Entonces, digamos, aquí nos estamos enfocando a Pegasus porque es una base de datos de clientes de NSO Group, pero en México hay un montón de espionaje de todos lados, y privados muy posiblemente. Cabe recordar que Genaro García Luna pues tenía sus empresas de análisis de datos, inteligencia, etcétera, con sus socios, los hermanos Weinberg. Y cabe recordar también que su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, terminando el día que terminó el sexenio de Felipe Calderón, se fue a trabajar para Grupo Salinas, para una empresa de seguridad que se llama Grupo Adamantio, que recibió muchos contratos del gobierno de Peña Nieto. Y ahí hay señalamientos, a mí no me consta ni nada, pero hay señalamientos que hay grupos privados operados por ex integrantes del grupo de García Luna que operan sistemas privados de espionaje.
Con qué tecnologías, etcétera, yo lo desconozco. Ni sé si existen, si son, o sea, Pegasus probablemente no, porque NSO Group afirma que solo vende a gobiernos con el visto bueno del Ministerio de la El Interior. Guerra de Israel. Entonces, técnicamente ellos no podrían vender a privados, pero hay otros actores en este negocio. Es como el negocio de las armas, así igual o todavía más turbio y menos controlado. Entonces, es muy probable que los actores privados aquí lo tengan. Bien, Mathieu. Recuerda, Pues recuerda sí, el tema del abogado Paulo Díez, con el tema OHL, etcétera. sí. Pues o sea, ahí hubo escuchas, hubo todo, que podrían venir del gobierno también, pero parecían como más identificadas con el sector privado. Mathieu, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la amplia investigación que se está haciendo y de la cual ya se han comenzado a dar adelantos que desde luego están simbrando varios países y a sus clases políticas. Estamos en presencia ya para cerrar, te pregunto, Mathieu, ¿estamos solo, es una parte de lo mucho que vendrá de información? Uno, y dos, ¿esto es lo más relevante o podemos esperar que vengan todavía informaciones más impactantes? Pues yo creo que todos son relevantes, y faltan unas historias por contar, tanto aquí en México como a nivel global. Se plantea, la publicación va a continuar prácticamente esta semana, ¿no? Hasta el jueves. Entonces, pues vienen más reportajes sobre México, pero también sobre cosas de otros países. Entonces, es un proceso incluso que ni siquiera ha terminado como tal, porque ahora, a partir de la publicación, hay muchas personas que se están poniendo en contacto para preguntar si su número, si ellos aparecen ahí o si un conocido, etcétera. Entonces, digamos, lo que es la primera fase de la investigación, que es la publicación desde ayer hasta el fin de semana prácticamente, y yo creo que de ahí todavía será un proceso en curso, digamos, con su propia vida. Pues Mathieu, muchas gracias por tomarnos esta llamada y por hablar ampliamente de lo que está sucediendo en esta investigación. Y bueno, pues seguiremos en contacto con este y otros temas que pues no faltan, sino que abundan, Mathieu. Así es que muchas Claro gracias. que sí, Julio. Un abrazo. Gracias. Adiós. Hasta luego.